Estimados alumnos del tercer grado de secundaria, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro repaso que corresponde a la semana número 8. Hoy martes 26 de mayo, justamente haremos un pequeño repaso acerca de lo que hemos avanzado hasta ahora durante estas 7 semanas. Bien, en la primera semana hablamos acerca de los modelos atómicos. Recordarán ustedes a Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr y Schrödinger justamente. ¿Sí? Bien, Dalton decía que, ¿por qué surge primero los modelos atómicos? ¿Por qué querían explicar ellos cómo era el átomo justamente? Si era tal vez una estructura cúbica, cuadrada, circular, esférica, trataban de explicar, ¿sí? Bien, entonces Dalton, por ejemplo, dice que el átomo es una esfera que no se puede dividir y que no se puede destruir. O sea, dice que el átomo es una esfera indivisible e indestructible. ¿Correcto? Luego viene Thomson e indica que, plantea su modelo del budín de pasas. Indica que el átomo es más o menos como un budín de pasas en donde el átomo justamente tiene carga positiva y dentro de ella están incrustados los electrones con carga negativa. Por lo tanto, si el átomo tiene carga positiva y los electrones tienen carga negativa, prácticamente se neutraliza. Por lo tanto, el átomo tiene carga cero, o sea, carga neutra. Luego viene Rutherford e indica su modelo que pues prácticamente es como el sistema planetario. O sea, el átomo más o menos se parece al sistema planetario, donde en el centro está justamente el núcleo y alrededor están girando los electrones como en el sistema planetario lo hacen los planetas, alrededor del Sol. Luego viene Bohr e indica que pues es verdad que justamente es como el sistema planetario, pero existen niveles de energía, ¿correcto? En donde los electrones están transitando, están dando vueltas alrededor del núcleo, pero en los diferentes niveles de energía, además que estos electrones nunca se detienen, o sea que siempre están en movimiento, ¿correcto? Luego viene Schrödinger y Heisenberg en el año 1920, en la década de 1920, e indican la existencia de orbitales. ¿Cuáles son ellos? El orbital S, P, D, F. Cuatro orbitales, ¿ya? ¿Y qué era un orbital? Era un espacio donde había la mayor probabilidad de encontrar a un electrón, ¿sí? Bien, eso fue respecto a los modelos atómicos. En la segunda semana hablamos acerca de la configuración electrónica y por ello tenemos que saber justamente la regla de Serrucho, ¿sí? Recordarán ustedes el sí, sopa, sopa, sea pensión, ¿ya? Y justamente está por acá. Sí, sopa, sopa, se da pensión. ¿Correcto? Ahora ubicamos los números. Primero empezamos con el número 1, con el S. 1, el otro S tendrá el número 2, el otro S el número 3, el otro S el número 4, el otro S el número 5, ¿sí? Ahora empezamos con los P. Como aquí empezamos con el número 1, acá vamos a empezar con el número 2. ¿Correcto? Con los P. Número 2, el otro será el número 3, el otro será el número 4, el otro será el número 5. Ahora con los D, como que ya empezamos con el 1, con el 2, con el D vamos a empezar con el número 3. 3, el otro será el número 4, ¿correcto? Bien, entonces esta es la configuración electrónica, o bueno, la regla de desarrollo básica. ¿Ya? En el orbital S siempre va a haber dos electrones. 2, 2, 2, 2, 2, ¿cierto? En el orbital P va a haber 6 electrones como máximo. 6, 6, 6 y 6. Y en el orbital D va a haber como máximo 10 electrones. 10 y 10. ¿Correcto? Bien. Por ejemplo, hay una notación prácticamente reducida donde, por ejemplo, el neón que tiene 10 electrones se puede reemplazar de esta forma, ¿no? Sí, sopa. Ya prácticamente está hasta por acá nada más. ¿Por qué 10? A ver, veamos. ¿Por qué esta configuración electrónica? Veamos. 2 más 2, 4 más 6, 10. Ah, tiene 10 electrones. Correcto. ¿Sí? Entonces, nosotros ya, para reemplazar esto, de frente podemos poner neón 10. ¿Ya? Para el argón igualito. El si, sopa, sopa. 1, 2, 3. 2 y 3, ¿cierto? Para el P. Veamos, 2 más 2, 4 más 6, 10 más 2, 12 más 6, 18. O sea, el argón 18 tiene esta configuración electrónica. Por ejemplo, a ver, vamos a ver un ejemplo para el sodio, que tiene 23 electrones. Hacemos nuestra configuración normal,
Si sopa, sopa, se da. A ver, veamos. 1, 2, para los S primero. 1, 2, 3, 4. Para los P, 2, 3. Para los D, solo hay 1. 3 momentos. Completamos los electrones. 2 más 2, 4, más 6, 12. O bueno, 2 más 2, 4, más 6, 10. Más 2, 12. Más 6, 18. Más 2, 20. Más 3, 23. El sodio tiene 23. Sin embargo, todo esto, hasta por acá, miren, hasta acá hay 18 electrones, ¿cierto? Es esta configuración electrónica. Se puede reemplazar como argón 18. ¿Sí? Y luego viene 4s2 y luego viene 3d3. O sea que el sodio 23 se puede reemplazar de esta forma. De esta forma o de esta forma se puede desarrollar. ¿Ya? Bien, en eso consistía prácticamente la configuración electrónica, aprender la regla de serrucho. ¿Sí? En la tercera semana hablamos acerca de los números cuánticos, y eran justamente 4. El número cuántico principal, que se representa por una n minúscula, el número cuántico secundario, o también llamado azimutal, que se representa por una l minúscula, el número cuántico magnético, que es un m sub l, y el que va desde menos l, o sea, tomen en cuenta esto, desde menos l hasta más l. Por ejemplo, si l es 1, irá desde menos 1, 0 hasta más 1. ¿Sí? Y el cuarto es el número cuántico spin, que prácticamente nos da la rotación giratoria. ¿Sí? Bien, por ejemplo, a ver, determinar los números cuánticos del 5p3. Ya, supongamos que por acá pues terminó en 5p3 en la configuración electrónica. ¿Sí? Entonces, tenemos que recordar algo. El orbital S equivale a un 0, o lo reemplazamos por un 0, el orbital P, 1, D, 2, F, 3. 0, 1, 2, 3. ¿Correcto? Bien, ¿cómo hallo el número cuántico principal? El N. Eso se halla con este numerito. ¿Sí? Por acá está, mira. Si hubiera sido 4, el número cuántico principal hubiera sido 4. Si hubiera sido acá 3, el número cuántico principal hubiera sido 3. Por lo tanto, como acá es 5, el número cuántico principal será 5. ¿Correcto? Bien. Ahora, para el L, que es el número cuántico secundario, se toma en cuenta esto. ¿Sí? El L depende de esto. ¿Ya? Miren, acá nos dan P, por lo tanto el L será 1. Ya si hubiera sido S, el L hubiera sido 0. Si hubiera sido D, el L hubiera sido 2. Como es P, por lo tanto, es igual a 1. ¿Correcto? Bien. El M sub L, o el número cuántico magnético, dependía de esto, ¿cierto? Como L es igual a 1, va desde menos 1 hasta más 1. Menos 1, 0, más 1. Si hubiera sido 2, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2. ¿Correcto? Bien, esto me indica la cantidad de orbitales, ¿ya? Y justamente el número cuántico spin va a tomar en cuenta esto. Nos dice que en este orbital hay 3 electrones. Ubicamos entonces desde menos 1, 0 y más 1. Hay 1, 2, 3 electrones. Tomamos en cuenta este último para el número cuántico spin. ¿Qué nos dice? Que este último electrón tiene una orientación hacia arriba, por lo tanto será más un medio. Si acá hubiera habido un electrón hacia abajo, con una orientación hacia abajo, hubiera sido menos un medio. ¿Correcto? Esos son los números cuánticos. Bien, en la cuarta semana hablamos acerca de los tipos de átomos, en donde hablamos justamente acerca de los isótopos. Para ello tenemos que recordar cómo es un elemento. Un elemento tiene el número de masa y el número atómico. Por acá está la leyenda. A me indica el número de masa y Z me indica el número atómico. N es la diferencia del número de masa menos el número atómico. ¿Correcto? Y esto me indica justamente el número de neutrones. ¿Y qué son los isótopos? Los isótopos son hílidos que se presentan cuando tenemos elementos iguales con igual número atómico, o sea, con igual Z, pero diferente número de masa. Por ejemplo, a ver, tenemos isótopos del hidrógeno, ¿sí? El protio, deuterio, tritio, que nos damos cuenta que tienen igual Z, miren, 1, 1 y 1, ¿cierto? Isótopos del carbono, isótopos que tienen igual Z, miren, 6, 6 y 6, tienen diferente número de masa, ¿correcto? Isótopos del hidrógeno, isótopos del carbono. Bien, en la quinta semana hablamos también de los tipos de átomos, pero específicamente de los isóbaros. Los isóbaros prácticamente era lo contrario a este. Se presentaban en elementos diferentes y estos tenían igual número de masa.
los isótopos tenían igual número atómico, en cambio los isóbaros tienen igual número de masa, ¿correcto? Pero bueno, los isóbaros tienen diferente número atómico. Por ejemplo, el sodio y el argón. El sodio tiene número de masa 23 y el argón tiene número de masa 23. Sin embargo, tienen diferente, mira, número atómico. Estos son isóbaros, ¿correcto? Bien, en la semana número 6 hablamos acerca de los isótonos, que también viene a ser parte de los tipos de átomos. En este caso, se presentan en elementos diferentes con igual número de neutrones y diferente número de masa y también diferente número atómico. Por ejemplo, el sodio y el magnesio. ¿Cómo determinar el número de neutrones? Era la diferencia del número de masa menos el número atómico. La diferencia del número de masa menos el número atómico, ¿cuánto me da? 23 menos 11, 12. 24 menos 12, 12. Como este tiene 12 neutrones y este también tiene 12 neutrones, son isótonos, ¿correcto? Bien, en la séptima semana hablamos de la tabla periódica actual. Y bueno, la tabla periódica estaba formada por grupos y periodos, específicamente por 18 grupos, también llamados columnas, que son de forma vertical, y por 7 periodos, o también llamados filas, que son 7 en total. ¿Ya? En esta parte quisiera que aprendan a identificar, por ejemplo, tengo un elemento cualquiera y quiero saber a qué grupo y periodo pertenece. Este elemento que tiene 14 electrones, por ejemplo. ¿Sí? Para esto lo primero que tengo que saber es la configuración electrónica, o la regla de Serrucho, que está por acá, miren. Si, sopa, sopa. ¿Ya está? Ubicamos los números entonces. 1, el otro 2, el otro 3. Ahora el P, 2 y 3. Queda ahí, ¿cierto? Ahora distribuimos los electrones. En el S siempre 2. 2 más 2, 4. Más 6, 10. Más 2, 12. Más 2, entonces 14. Entonces es correcto esta configuración electrónica. ¿Sí? Bien. Para determinar el grupo, porque nos piden a qué grupo y periodo pertenece. ¿A qué grupo pertenece? Veamos a qué grupo pertenece. Hay un dato para determinar los grupos. Cuando termine en S a la alfa, por ejemplo, puede ser S a la 2, ¿sí? Simplemente ponemos ese mismo numerito, alfa, o sea, pertenece al grupo alfa A, en romanos, eso por si acaso, ¿ya? Por ejemplo, si terminaba en 2, en S2, A, 2A. Si terminaba en S1, 1A, o sea, el grupo 1A, 2A, ¿correcto? De esta forma determinamos entonces el grupo. Bien, entonces, por ejemplo, cuando termina en P a la alfa, ¿sí? ¿Qué hacemos? Este numerito que está elevado, o este alfa, le sumamos más 2, ¿correcto? Por ejemplo, si termina en 2, habrá sido entonces 2 más 2, A, o sea, el grupo 4A. Si termina en D, igualito, le aumentamos a este alfa más 2, pero este va a pertenecer al grupo B, ¿correcto? O sea, cuando termina en S y P son del grupo A y cuando termina en D son del grupo B. En este caso tenemos que termina en P. Entonces le aumentamos más 2, ¿sí? Ya se dieron cuenta que eso está mal, ¿sí? 2 más 2 es 4. Pertenece al grupo 4A. Vamos a modificar entonces eso. A ver. Este será entonces el grupo 4A, ¿no es cierto? ¿Correcto? El grupo 4A. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos el grupo 4A. Ahora vamos a ver a qué periodo pertenece. El periodo está dado por el mayor nivel de energía. ¿Sí? Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Entonces pertenece al tercer periodo. Si hubiera habido por acá un número 4, 4S2 por ejemplo, el cuarto periodo hubiera sido. Pero acá el mayor nivel de energía es el tercer periodo. Es el 3, por lo tanto es el tercer periodo. Bien chicos, entonces esto fue todo respecto al resumen. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, continuamos en nuestra próxima sesión.